delante de ti estamos en esta hora, Jesús amado. Gracias por esta hermosa noche, una hermosa oportunidad que tú nos permites, Señor, de llegar a tu casa para bendecir tu nombre, Señor, para darte honra y gloria. Y ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, la unción, la autoridad, el poder, Dios mío, la inspiración sobre mi vida. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en esta noche, Señor, y que alguien reciba revelación, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 1. Vamos a leer la palabra de Dios. Génesis, el capítulo 1, el verso 1 y el verso 2. Vamos a leer la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Diga conmigo, desordenada y vacía. Y cuando está algo desordenado y vacío, entonces las tinieblas estaban ¿qué? Sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, diga conmigo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siéntese, tenga la bondad. Gloria a Dios. Primer libro de la Biblia, Génesis. Amén. Y vamos a hoy aprender y a recibir la palabra de Dios bajo el tema cuando Dios habla. Diga conmigo, cuando Dios habla. Amén. Dígale que está a su lado, escuche que Dios le va a hablar. Dígale, gloria a Dios. Cuando Dios habla. Tenía una gran inquietud hace días sobre este texto y bueno, y Dios trajo este mensaje. Y hay tanto en la Biblia, hay tanto para hablar, para decir de Dios. Y eso es lo más hermoso que tenemos, la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Otros libros son muy limitados. Yo tengo en mi biblioteca varios libros. No soy de comprar muchos libros, soy muy selectivo en los libros. Pero hay algo que cuando termino un libro, entonces debo comprar otro, porque ya lo leí. Y si no, me toca volver a leerlo, ¿verdad? Pero cuando nos enfrentamos a la Biblia, que es la palabra de Dios, uno la lee y hay algo más siempre, ¿verdad? Como que uno no quisiera cambiar de libro, amén, porque al fin y al cabo es la palabra del Señor. Entonces quiero traer este mensaje en esta noche, teniendo como base que la Biblia es la palabra del Señor para nosotros en todo momento. Desde el principio de la creación, vemos a un Dios hablando para crear todas las cosas. Desde el principio de la creación, usted encuentra a un Dios que no es un Dios que está lejos, distante, que no sabemos qué va a pasar con ese Dios. Y podemos traer de referencia cuando el profeta elevó una oración. Pero antes de elevar la oración, pues los profetas de Baal también elevaron otra oración a su Dios, al que ellos creían que era su Dios, ¿verdad? Y estaban orando ahí a Baal, creyendo que él era el Dios. Y bueno, el profeta les dijo, bueno, deben orar un poco más fuerte porque puede ser que su Dios no los escuche, ¿verdad? Y usted ha encontrado ahí en la Biblia algo, bueno, un poquito, ¿verdad? El profeta estaba lleno de mucha confianza. ¿Por qué no le oran y griten un poco más? A ver, puede ser que esté descansando, que esté haciendo algo y no le esté prestando atención. Pero cuando le toca el turno al profeta, entonces encontramos a un Dios, amén, que escucha, ¿verdad? Que es un Dios que no está lejos, que no está distante, porque al fin y al cabo es el único Dios que está vivo por los siglos de los siglos, amén. Por eso, amén, cuando Él ora, amén, sencillamente viene la respuesta de Dios, ¿verdad? Los profetas de Baal creían que era su Dios. Por eso podemos entenderlo desde el Génesis. El Génesis es algo bien interesante.
amén, casi no tocamos Génesis, ahí lo tenemos, ¿verdad? Pero el Génesis fue lo primero que a nosotros nos enseñaron en la escuela dominical, que Dios creó el sol, la luna, las estrellas, todo, ¿verdad? Pero cuando nos detenemos a ver a este Dios creador, vemos un Dios que está hablando desde el principio. Porque hay una situación que se plantea en el principio. Porque vemos que aunque Dios creó los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que había algo para hacer. Y hay un Dios que está dispuesto a hablar. Amén. Y a crear todas las cosas por su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor en Génesis capítulo 1, la palabra de Dios dice que Él creó todas las cosas por su palabra. Dijo, sea la luz, usted lo conoce muy bien, las estrellas, separó las aguas, ¿verdad? De la tierra, ubicó acá la tierra, las tinieblas aquí y la luz, y empezó a organizar todo, y todo lo hizo por su palabra. Lo único que no hizo por su palabra, con su palabra, fue al ser humano, ¿verdad? Tomó, usted conoce la historia muy bien, de la tierra, tomó el lodo, hizo al hombre, sopló aliento de vida, le dio de su esencia, amén, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Pero aquí me quiero centrar hoy, que es un Dios que habla desde el principio. O sea, es un Dios que está dispuesto a crear todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. O sea, es un Dios que habla, es un Dios que siempre está haciendo algo, y cuando Dios habla, amén, algo va a suceder. Le repito, cuando Dios habla, algo va a suceder. Quiero decirle que cuando Dios dice algo y el Señor dijo, sepárense las aguas, y las aguas ¿qué? Se separaron. Y vino a ser tierra seca esto, y a esto se le llamó tierra porque era lo seco. Y aquí, porque cuando Dios habla, va a pasar algo. Por eso es tan importante que usted pueda entender, iglesia, que Dios habla, dice la palabra de Dios, de muchas. Diga conmigo, de muchas maneras. Yo le preguntaría, ¿de qué manera Dios le ha hablado a usted? ¿De qué manera? Algunos dicen, no, cuando vino el pastor, predicó, Dios me habló. Otros dicen, no, Dios me habló a través de un sueño, Dios me habló a través de una piedra, porque a veces Dios pone a hablar las piedras para nosotros, ¿verdad? Dios utilizó a un inconverso para decirme que fuera culto. Yo pensaba quedarme, y usted no es cristiano, y usted, ay, sí, es cierto, me voy para el culto, ¿verdad? Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso, cuando entendemos que hay un Dios que habla desde el principio para crear las cosas, entonces hablamos del interés y del deseo de Dios de organizar todo. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos lo creen así? Dios es un Dios de orden. Amén. Diga al que está ahí a su lado, ¿está desordenado? Dígale, hágale la pregunta, ¿está desordenado? Bueno, hoy es otra escuela dominical, amén. Porque desde el principio vemos un Dios de orden. Lo primero que hace es ordenar. Lo segundo que hace es llenar. Y lo tercero que hace es iluminar. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, el verso 2, lo dice claramente el Señor. La tierra estaba ¿qué? O sea, primero ordena, luego ¿qué? Llena, porque lo vacío se llena. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. O sea, hay tres cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y espero que usted lo entienda en esta noche. Uno es ordenar, dos es llenar y tres es iluminar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que desde el principio el Señor lo estableció de esa manera. ¿Y para qué hizo eso? Pensando en un hombre llamado Adán.
Porque lo que Dios piensa para nosotros siempre va a ser lo mejor. Dios no iba a dejar la tierra desordenada y vacía. Se la iba a entregar ¿a quién? A Adán. Y le dijo, tú vas a ser el Señor de la tierra, vas a enseñorearte y te vas a multiplicar. Porque lo que Dios hace para nosotros, espero que usted preste mucha atención, es que Dios quiere en nosotros ordenar, llenar e iluminar nuestras vidas. Pero ¿sabe que hay algo interesante en el capítulo 1 y el verso 1 y 2 de Génesis? Y es que hay algo que condiciona la acción de lo que está pasando en el principio. Hay algo que está ahí, porque si el Espíritu de Dios no se movía, nada iba a ocurrir. Entonces usted encuentra el texto claramente, estaba todo desordenado, vacío, las tinieblas estaba apoderada sobre el abismo, sobre todo. Pero dice la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Hermano, quiero decirle en esta noche, iglesia, si el Espíritu de Dios está moviéndose, algo va a suceder. Si el Espíritu de Dios se está moviendo, algo va a pasar. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Quiere decir que el Espíritu de Dios estaba en acción. Qué bueno, y creo que se ha predicado mucho últimamente. Qué bueno que el Espíritu Santo esté en acción. No solamente en la iglesia, sino en cada uno de nosotros. Y el Espíritu de Dios se movía. O sea, estaba obrando, realizando a favor del ser humano. Donde el Espíritu de Dios está, allí pasa algo. Por eso la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios es donde Dios está hablando. Donde Dios quiere hacer algo por nosotros. Qué bueno poder entenderlo, porque Dios quiso desde el principio mostrarnos que Él quiere ordenar lo que está desordenado, llenar lo que está vacío e iluminar lo que está en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y esto no interesa para Dios. A Dios no le interesa si algo está desordenado. A Dios no le interesa si algo está vacío. A Dios no le interesa si hay alguien que está en tinieblas. Porque quiero decirle, puede haber mucho desorden, y en medio del desorden hay un Dios que va a hablar para ordenar todas las cosas. Puede haber mucho vacío en la vida de alguien y Dios va a hablar para llenarlo. Puede estar en tinieblas y Dios va a hablar en medio de las tinieblas para iluminar el camino de alguien. ¿Cuántos pueden creer que ese es el objetivo de Dios desde el principio? Y todavía se sigue moviendo. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. No interesa si está vacío. Por eso cuando alguien llega a la iglesia y se siente que su vida es desordenada, y usted viene juzgado por el enemigo, amigo que está en esta noche, porque el enemigo está juzgando tu vida desordenada. Y aún aquel cristiano que está viviendo una vida desordenada, el enemigo lo está juzgando. Pero cuando tú llegas a la casa de Dios, encuentras que aunque hay desorden en tu vida, hay un Dios que te habla como te está hablando en esta noche, para decirte, no interesa que estés desordenado, escucha que te estoy hablando. Y yo hablo en medio del desorden, y yo hablo en medio del vacío de tu vida. Alguien que grite gloria a Dios. Alguien que grite gloria a Dios. Alguien pudo haber llegado, y han llegado gente a este lugar en medio de tinieblas. Y las tinieblas es símbolo de aquello que usted no puede saber por dónde va a caminar. No sé cuál es la salida a mi problema, a mi situación. Pero llegan a este lugar y hay un Dios que en medio de las tinieblas empieza a hablar. Y ese hablar de Dios empieza a iluminarte el camino y te muestra la salida. Y te dice, aunque estés en tinieblas, yo soy el que hablo en medio de las tinieblas. Alguien que grite gloria a Dios. Alguien que alabe a Dios.
Aleluya. A Dios no le interesa si estás desordenado, pero si te quieres ordenar, aquí está el Espíritu de Dios. Aleluya. Es el poder de Dios a través de su palabra. Así lo declaró el evangelista Juan en el principio. ¿No le parece algo curioso? Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1. ¿No le parece algo como tan relacionado lo uno con lo otro? Y tiene que ver con el capítulo 1 y con el verso 1. En Dios no existen las casualidades. Aleluya. Y así lo dijo el evangelista Juan. En el principio, se fue a Génesis capítulo 1. Era el verbo, o sea, era la palabra. ¿Y quién era la palabra? Era con Dios. ¿Y esa palabra era quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero decirle a alguien en esta hora: el que se movió en el principio para ordenar, aleluya, no sé si hay un pentecostal en esta noche. El que se movió en el principio para ordenar, para llenar e iluminar, es el mismo, amén. Ese mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Para qué vimos la gloria de Dios? Para llenar el vacío de alguien. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Sigue siendo el mismo objetivo del Espíritu de Dios desde el principio. El mismo. En el Antiguo Testamento, Dios habló directamente con el hombre. Muchas veces y de muchas maneras, según Hebreos el capítulo 1. En el Antiguo Testamento se registra a Dios hablando entre la zarza ardiente, en una densa nube y en un suave murmullo. Pero también a través de los profetas habló una y otra vez. Eran varones escogidos de Dios para el servicio a favor del pueblo. Por eso el escritor a los hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por Jesús. O sea, aquí nadie puede salir de este lugar diciendo: Dios no me ha hablado. De muchas maneras Dios te ha hablado. Demasiado. Con ese hermano que te encontraste y te invitó a este culto, Dios ya te habló a través de él. Porque son de muchas maneras. Y en este tiempo, ya hablando de la manifestación de esa palabra del principio. Por eso Juan el capítulo 1 es algo interesante. Dice que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, el mismo Jesús en esta tierra fue el mismo Espíritu que se movió desde el principio, ordenando todas las cosas, llenando lo que estaba vacío e iluminando. Por eso cuando alguien cree en Jesús, su vida es ordenada, es llena y es iluminada. Alguien que aplauda a Dios en esta hora. Alguien que aplauda a Dios en esta hora. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Dios se movió desde el principio y se sigue moviendo. Por eso dice la palabra de Dios claramente que esa palabra de Dios, cuando Dios habla, esa palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Quiero decirle que Dios hoy está leyendo cada mente que está en este lugar. Quiero decirle que alguien, aunque haya querido tapar algo, Dios te está leyendo y está leyendo lo que hay en mi pensamiento, porque es una palabra que discierne. Y el pastor, ¿por qué lo dice? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién le dijo al pastor que yo venía mal a este culto? No, es que es la palabra de Dios que está entrando a tu mente, a tu corazón. Está discerniendo tus pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que darle cuenta.
O sea que esto quiere decir que el Espíritu de Dios se sigue moviendo, porque sigue leyendo nuestras intenciones y nuestros pensamientos. ¿Y qué tal que Dios no se moviera? Si Dios no se mueve, nada ocurre, no hay arrepentimiento. Si Dios no se mueve, no hay reconciliación. Si Dios no se mueve, no hay conversión. Si Dios no se mueve, no hay perdón de pecados. Si Dios no se mueve, no habrá una iglesia. Pero gracias a Dios que todavía desde el principio se mueve. Y Él es el mismo del principio. Él es el mismo de hoy. Y Él es el mismo de todos los siglos. Se sigue moviendo. Si te sientes redarguido, dale gloria a Dios que todavía Él se está moviendo en medio nuestro. Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso ese verbo se hizo carne. Cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, siguió hablando directamente con el hombre. Lo indujo al arrepentimiento, a reconocer su estado pecaminoso para alcanzar el perdón del pecado, de sus pecados, y como resultado la salvación de sus almas. Por eso Jesús lo declaró cuando estuvo en Nazaret. Uno de los versículos más importantes, uno de los más importantes, es cuando Jesús llegó a Nazaret y entró a una sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías y leyó lo siguiente: el Espíritu de Dios. Aleluya. Eso es grande. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque yo soy el mismo del principio que me muevo. He venido en carne, pero el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: lo que acabo de decirles, lo que acabo de leer, hoy se ha cumplido. Esta escritura se ha cumplido y está delante de ustedes. Yo soy el mismo que me moví en la creación, el que hice todas las cosas. Ahora he venido aquí en persona a decírselos otra vez. Alguien que le dé la gloria a Dios. Por eso esta iglesia avanza, porque el Espíritu de Dios todavía se mueve. Porque yo he venido a sanar. Porque donde está el Espíritu de Dios, algo tiene que pasar. Le repito, donde está el Espíritu de Dios, algo tiene que pasar. Algo, porque hay un Dios que habla. Y en esta noche está hablando a la vida de alguien. Si alguien le cree, porque el Señor vino a sanar, a pregonar, a poner en libertad y a predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso cuando Él hablaba, la gente se quedaba atónita, asombrada por su sabiduría, porque nadie habló como Él en esta tierra, y nadie va a poder hablar como Él habló, lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de todo conocimiento. Por eso hay un Dios en esta noche que te habla. Alguien que le dé la gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien siente el Espíritu de Dios moverse en esta hora. Quiero decirle a alguien esta noche: alguien puede arrepentirse, porque aquí está el Espíritu de Dios. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Le habló al leproso y le dijo: ¿quieres que te sane? Sí, Señor, quiero que me sane. Sé limpio, le dijo el Señor, porque cuando Dios habla, algo tiene que suceder. Le habló a Marta y María y les dijo: si creen que yo soy la resurrección y la vida. Ellos dijeron: sí, pues le voy a resucitar a su hermano Lázaro. Y lo levantó de 4 días de muerto. Le habló a la mujer adúltera cuando la iban a quitarle la vida y le dijo: yo tampoco te condeno. Eso
eso sí, vete y no peques más, porque donde está el Espíritu de Dios, algo tiene que suceder. Donde está el mismo Jesús. Oh, alguien que adore a Dios en esta noche. Alguien vino juzgado por el enemigo. Quiero decirle que aquí está el Espíritu de Dios que te hace libre. Adore al Señor. Adore a Dios con libertad. Oh, aleluya. Aleluya. Jesús muere, es sepultado, resucita al tercer día y asciende a los cielos. Pero sin antes decirles algo poderosísimo: quédense en Jerusalén hasta que sean ¿qué? Llenos. Hay otra versión que dice investidos, hay otra versión que dice llenos, porque desde el principio el que quiere llenar lo que está vacío. Hasta ese momento tenían a Jesús al lado, pero Él les dijo: ya no voy a estar con ustedes, hay algo mayor que estar conmigo. No sé si usted entiende, iglesia, esta palabra en esta noche. Usted puede llevar a Jesús a toda parte, pero lo puede tener como alguien que está a su alrededor. Esta iglesia ha entendido que es mucho más que tenerlo por aquí, es tenerlo acá metido en el alma y en el corazón. Oh, aleluya. Le estoy predicando a una iglesia que sabe que es el mover del Espíritu de Dios. Adore al Señor. Adore al Señor. Quedaos en Jerusalén para que sean llenos. Yo desde el principio lo dije: lo vacío será lleno, lo vacío será lleno, lo vacío será lleno. Y una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia vacía. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de la gloria de Dios. Alguien que aplauda la presencia de Dios en esta hora. Adore a Dios. Porque ahora no me van a ver, ahora estaré a través de mi Espíritu Santo. Por eso esta iglesia cree que el que se movió en el principio se manifestó en carne, se siguió moviendo en la tierra, y cuando termine el ministerio, no es que se fue a esperar a ver qué pasaba. Él dijo: yo estaré en ustedes, ahora me voy a mover a través de ustedes. Y donde está mi espíritu, hermano, el Espíritu de Dios no solamente está en estas cuatro paredes. Y donde está el Espíritu de Dios, aquí hay algo más grande que Dios llene esas cuatro paredes. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? Está aquí, aquí, aquí. Allí hay libertad. Si alguien necesita el Espíritu de Dios, quiero decirle que usted va a ser libre, 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 libre. Usted va a ser perdonado. Usted se va a arrepentir de sus pecados. Alguien que adore a Dios. Eso, dale gloria con libertad. Adore al Señor. No importa lo que esté pasando, Dios va a hablar para organizar todas las cosas. Dios no ha dejado de hablar, iglesia, porque Él quiere seguir en acción. Él quiere seguir transformando. Por eso Pablo dijo algo: no resistan al Espíritu. No resistan. Si alguien no confiesa su pecado, está resistiendo al Espíritu. Si alguien no declara su falta, está resistiendo al Espíritu. Si alguien no se entrega, está resistiendo al Espíritu. Y Pablo dijo: no resistan al Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere quedarse quieto. Si tú quieres dejarlo quieto, Él se queda quieto. Pero si tú le abres y no lo resistes más, el Espíritu de Dios se va a mover en tu pecado, en tu debilidad, en tu confesión. Dios te va a perdonar.
Adore a Dios. Adore a Dios. Dios sigue hablando porque quiere transformar vidas. Dios sigue hablando porque Él quiere hacer algo poderoso contigo. Dios sigue actuando en la vida del ser humano, porque desde el principio se movía, ahora se sigue moviendo todavía. Adore al Señor. Toda escritura o toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. O sea, cuando Dios está hablando, Él quiere enseñar, Él quiere redarguir, Él quiere corregir, Él quiere instruir, con un objetivo claro: para que el hombre, amén, sea perfecto delante de Dios y preparado para toda buena obra. Cuando el hombre acepta esta palabra, está aceptando al dueño de esta palabra, está aceptando el Dios de su vida, y a través del Espíritu Santo Él empieza a hacer una transformación, liberando, perdonando, santificando. ¿No crees que Dios todavía se mueve? ¿Sabe que lo más grande es que todavía Dios se mueve? Así como en el principio se movía sobre la faz de las aguas, Él se siguió moviendo, porque lo que estaba desordenado dejó de estar desordenado, lo que estaba vacío dejó de estar vacío, y lo que estaba en tinieblas dejó de estar en tinieblas. Es el mismo Espíritu de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue todavía ordenando vidas, Él sigue todavía llenando vidas, Él todavía sigue iluminando. Puedes estar en un vacío grande. Alguna gente dice: es que yo siento un vacío tan grande. Quiero decirle que hay un Dios más grande que ese abismo en donde estás metido. Hay un Dios que te ilumina en la cueva más profunda. Alguien que alabe a Dios. Si alguien ha venido con deseo de arrepentirse, quiero decirle que acá está el Espíritu de Dios que te perdona. Adore al Señor. Por eso tu vida no puede ser la misma. Por eso la creación no fue la misma desde que Dios habló. Cuando habló la creación, no fue la misma. Por eso cuando Dios volvió a hablar y vino aquí a la tierra, la gente de la tierra no fue la misma. Pero cuando habló a través de Pedro, lleno del Espíritu Santo, tampoco volvió a hacer lo mismo. Quiero decirle que si tú le entregas la vida a Dios, Dios se va a mover en tu vida. Dios va a transformar tu vida y no serás el mismo. Iglesia, tenemos que dejar que el Espíritu Santo se siga moviendo. No contristéis al Espíritu. Quiero decirle a alguien en esta noche: si tú quieres verdaderamente convertirte en hijo de Dios, aquí está el Espíritu Santo. Pero no siento nada, porque estás vacío. Por eso no sientes, pero para Dios no hay problema llenarte para que puedas sentirlo a Él. Para Dios no es un problema ese problema tan grande de pecado que tienes. Aquí hay un Dios que te perdona y te limpia. Pero es que hay algo que me dice que no pase, es que hay algo que me dice que no confiese. Quiero decirle que es la voz del enemigo, porque el diablo sabe que cuando Dios se mueve en la vida de alguien es porque la va a ordenar, la va a llenar y la va a iluminar. Alguien que aplauda de Dios se ubique en pie y deje que el Espíritu Santo se mueva. Se mueva en esta noche. Adore al Señor. Tu vida no puede ser la misma cuando el Espíritu Santo se mueve.
Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso nos ves diferentes, amigos. Amigo, hoy esta gente es tan diferente, eso es cierto, porque le abrimos la puerta al Espíritu de Dios y se empezó a mover. Y cuando Él se mueve dentro de nosotros, viene a perdonar, viene a limpiar, viene a santificar, viene a liberar, porque el pecado nos tenía cautivo. Pero cuando toma posesión nuestra vida, el Espíritu de Dios empieza a limpiarnos completamente, empieza a liberarnos, y todo lo que estaba desordenado ahora es ordenado por Dios. Levanta tus manos en esta hora. Yo quiero invitar a un amigo en esta noche que quiera que Dios se mueva en su vida. Levanta tus manos, iglesia, cierra tus ojos. Yo quiero invitar a alguien a este altar, un amigo que